Tres. Listo, hola chicos, muy buenos días a todos, cordial saludo. En el día de hoy vamos a tocar unos temas de vital importancia en el tema de manejo de emergencia. Nuestro objetivo principal de hoy es aprender a conocer toda esa parte de la teoría del fuego, cuáles son nuestras responsabilidades, la parte de control de incendios. Entonces vamos a dividir los temas de la siguiente manera, muchachos. La primera parte se llama teoría del fuego. Hablamos de la clasificación de los incendios, la otra parte tiene que ver con el tipo de extintores y terminamos haciendo una parte general, un recuento de cómo se inspeccionan los extintores y cuáles son esas normas generales que debemos aplicar para un mantenimiento bueno, como podamos decir de esta manera. Entonces, muchachos, empecemos a hablar primero por qué ocurren los incendios. Pues miren, en teoría se puede demostrar que la mayoría de los incendios, tanto en los hogares como en las empresas, ocurren por las fallas eléctricas. ¿Qué tiene que ver en esta parte? Pues que podemos estar dejando de pronto conexiones en mal estado, o puede haber conexiones fraudulentas en las casas, o puede de pronto haber un deterioro normal de la parte eléctrica, lo cual requiere que usted normalmente esté inspeccionando toda esta parte. En el tema de las empresas, los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones garantizan que no se presenten este tipo de situaciones. La otra parte, que tiene que ver de pronto más con incendios forestales, tiene que ver con dejar cigarrillos o de pronto fósforos en lugares de pronto montados. Los líquidos inflamables que almacenamos en la casa muchas veces no tenemos como un contexto claro y no los almacenamos de pronto de la manera más adecuada, lo cual puede conllevar a un incendio. Entonces, en teoría son las tres partes principales de lo cual genera. De ahí en adelante aparecen situaciones como la falta de orden y aseo, la fricción, las chispas mecánicas, las superficies calientes, las llamas abiertas, los cortes de soldadura y la electricidad estática. Entonces podemos identificar en la imagen la mayoría de los errores cometidos en los hogares o en las industrias, lo cual genera de pronto un sobrecalentamiento de los tomas eléctricos o de la corriente, o ese tipo de situaciones de pronto anómalas en la empresa, que tiene que ver de pronto con que una estructura fue identificada como dañada y de pronto se presta la debida atención, generando con el tiempo un evento no deseado. Importancia del fuego en el nivel de pronto industrial. En el nivel industrial el fuego tiene que ver con toda la industria. O sea, en todos los sectores de la industria el fuego es completamente importante, como también lo es en la vida cotidiana de todas las personas. Pero cuando la situación se vuelve complicada porque no tenemos de pronto demasiado control del mismo, puede conllevar a que el descuido puede generar de pronto un impacto. Y recuerde que cuando usted diseña el plan de emergencia tiene que empezar a mirar, la vulnerabilidad, que se refiere de pronto tanto a aquellos factores externos o internos de la empresa que pueden conllevar a presentar un evento. Y también empiezas a identificar, teniendo en cuenta la matriz de peligro, cuáles son las situaciones: incendios, colapsos, estructuras, una cantidad de situaciones que tú vas a identificar a medida que pasa el tiempo. Entonces, muchachos, es importante hablar. Para hablar de fuego, para hablar de incendios, siempre nos vamos a basar en un estándar que se llama NFPA. La NFPA es la Asociación para la Protección contra Incendios de los Estados Unidos y la NFPA es el estándar para toda América con lo que tiene que ver en incendios. En esta norma nos verificamos todo lo que tiene que ver, 1 con clasificación, 2 con elementos de protección personal y elementos de la lucha contra incendios. Entonces, NFPA, pero en el día de hoy solamente hablamos de un solo estándar, NFPA 10. Existe una clasificación de extintores y de fuego para América, pero la Unión Europea también clasifica unos incendios y unos mecanismos de control que se pegan a la Unión Europea. Entonces vamos a hablar primero, muchachos, ¿qué es el fuego? Entonces, hablemos de qué es el fuego. Entonces, en situaciones comunes, observamos que el fuego es una reacción química en cadena. Esta reacción química en cadena tiene la capacidad de producir unos elementos como el destello, como la luz o como el calor. Entonces, eso sería fuego. ¿Cuándo se llamaría incendio? Cuando esa cantidad de fuego que tiene se vuelve incontrolado, lo llamaremos incendios. Entonces, ¿qué es lo más peligroso durante un incendio?
el humo, los gases, los vapores y al final las llamas. Podemos recordar que cuando se acumula una cantidad de gas inflamable en la zona, como los gases, se pueden producir las explosiones. En este caso, ese es de pronto el caso que más recordamos del incendio de la explosión de hace pocos meses en la zona de la vía Atlántico-Magdalena, en la cual lamentablemente perdieron la vida muchas personas, y podemos identificar cómo la acumulación de gases en una escena y el material, el líquido inflamable está en un lado, puede generar una gran explosión. Entonces, vamos a verificar entonces qué es incendio. Entonces tenemos, muchachos, recuerden, fuego, cantidad pequeña, incendio, una cantidad de fuego que no puedo manipular en este caso. Tenemos la clasificación, tenemos incendios pequeños o conatos de incendio, incendios medianos y los incendios muy grandes. En general, las personas del común o la brigada de emergencia de la empresa se prepara para fuegos pequeños o conatos de incendio. A medida que su categoría sube, como la categoría mediana, pues tiene que haber una brigada un poco más estructurada, que cuente con buenos equipos, y la parte del manejo de los incendios grandes los dejamos definitivamente para personal entrenado, los bomberos en este caso. Entonces, vamos a empezar a reconocer los elementos que yo necesito tener en mi espacio para poder producir fuego. Hablemos de una teoría llamada teoría del triángulo del fuego. En la teoría del triángulo del fuego me decía que para hacer fuego necesitaba tres cosas: oxígeno, que lo podemos conseguir en el espacio porque el aire está compuesto de oxígeno, de nitrógeno y de otros gases, 21% oxígeno, 78% nitrógeno y 1% otro gas. Entonces me dice, necesito oxígeno, que lo consigo en el espacio, necesito una fuente de calor, que puede ser la chispa, una flama o una llama, y necesito unos elementos combustibles. ¿Cuáles son los elementos combustibles? Todo aquello que tenga la posibilidad de quemar. Entonces, la teoría del triángulo del fuego describía estos tres elementos: oxígeno, calor y combustible. Pero con el pasar de los tiempos y unas décadas más adelante, ¿qué se empezó a notar? Que estos tres elementos no eran suficientes para hacer el fuego, y aparece la llamada teoría del tetraedro del fuego. En la teoría del tetraedro del fuego, entonces se habla de que tenemos cuatro elementos, ya no serán tres: el calor, el oxígeno, el combustible y una reacción en cadena. Cuando completo el tetraedro, aparece el fuego. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es en general la teoría. Recuerden, ya no utilizamos la teoría del triángulo del fuego, sino que manejamos la teoría del tetraedro del fuego. Los cuatro elementos juntos: calor, combustible, oxígeno y una reacción en cadena para producir fuego. Entonces, es importante reconocer que los incendios también han generado grandes daños en la empresa, siguen generando grandes daños. Solamente en el año 2018, pues recordamos un incendio, antes de ver un video, en la clínica La Merced, en la ciudad de Barranquilla, pues la cual demostraba qué tan frágiles son las estructuras cuando se presentan de pronto los incendios, y cuál es nuestro compromiso de seguridad, haciendo las inspecciones, revisando los extintores y sobre todo preparando una brigada de emergencia para que en estos casos respondan. Recuerde que cuando ocurren los incendios o cualquier emergencia en la empresa, se pone en riesgo la credibilidad de todos. Uno, la capacidad de respuesta que tenemos, como la preparación también que tenemos en todos estos casos. Entonces, esa es la teoría del triángulo del fuego. Recuerde que siempre va a estar basada en el estándar NFPA 10. Entonces, chicos, en estos momentos tenemos la primera teoría del fuego. Muchas gracias, ya continuamos con la segunda parte.